Buenos días, yo soy la doctora Verónica Mesa Venencia, nefróloga y directora médica del programa de trasplante renal y riñón páncreas de adultos del Hospital Español Auxilio Mutuo. La medicina en términos generales siempre fue algo que me llamó la atención desde niña, y cuando entré a la escuela de medicina, las ramas médicas eran las que mayormente me llamaban la atención, así que pues tengo una especialidad en medicina interna, una subespecialidad en nefrología, y como antecedente tenía una maestría en biología molecular, así que todos estos temas moleculares siempre me apasionaron, y la parte del trasplante me llamó mucho la atención porque involucraba todo este aspecto, pero sobre todo involucraba una mejoría significativa en la calidad de vida de los pacientes y en la sobrevida de los pacientes. Así es que pues posterior a mi subespecialidad en nefrología hice una subespecialidad en trasplante, y tengo 13 años de experiencia trabajando en el centro de trasplante del Hospital Auxilio Mutuo. Las principales causas de enfermedad renal en el mundo son básicamente las mismas. Hay algunas variaciones demográficas, pero las principales causas son la diabetes número 1, sobre todo en este lado del mundo, y Puerto Rico pues no es la excepción, tenemos una tasa bien alta de diabetes, y la segunda causa es la hipertensión. Hay unas causas también que son bien prevalentes en Puerto Rico, como sería la enfermedad de riñones poliquísticos, y dentro de los grupos de mujeres pues tenemos que es más común tener enfermedad renal a consecuencia de enfermedades autoinmunes como lupus, por ejemplo. También tenemos un grupo significativo de pacientes que tiene enfermedad renal secundario a malformaciones congénitas que llegan pues posteriormente a la edad adulta, y también tenemos pacientes con nefrolitiasis e infecciones de orina. Bueno, criterios en general tenemos dos criterios grandes. Número uno, que es el más común, es que el paciente tenga enfermedad renal que requiera una terapia como diálisis, o que el paciente tenga enfermedad renal crónica y aunque no esté en diálisis tenga una tasa de filtración glomerular de 20 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal o menos. Esto es bien importante recalcarlo porque la mayoría de las personas piensan, incluyendo dentro de la comunidad médica, que el paciente tiene que estar en diálisis para poder ser referido a una evaluación para trasplante, y queremos enfatizar el que estos pacientes no tienen que estar en diálisis, que es apropiado cuando ese paciente, su enfermedad renal está progresando hacia una etapa estadio 3, empiecen a tener esta conversación con el paciente, esta discusión, referirlo tempranamente. Eso nos permite a nosotros intervenir de forma más temprana y sobre todo explorar las diferentes posibilidades de donantes que tiene este paciente y explorar la mejor opción, que sería un donante vivo. Bueno, pues obviamente la tecnología ha avanzado a tal punto que hoy estamos hablando de experimentos aprobados, trials aprobados para hacer xenotransplantation, que es trasplantar entre especies distintas. En el caso más común que hemos visto es riñones de cerdos que han sido humanizados, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. Son riñones en donde se han introducido secuencias del genoma humano y estamos haciendo ya esos trials. También hay técnicas, hay avances en la técnica quirúrgica. Por ejemplo, se está usando cada vez más la cirugía robótica, sobre todo en pacientes con obesidad mórbida. Se han hecho también trasplantes con modificaciones en la técnica de anestesia, inclusive con anestesia local. Y obviamente estos son casos aislados, no es la práctica común, pero son avances que se han hecho para permitir el acceso a algunas poblaciones especiales. En términos de medicamentos, pues también tenemos medicamentos ahora que permiten el uso una vez al día de algunos de estos medicamentos versus una dosificación repartida durante el día, que permite que el paciente tenga mucha mayor adherencia al tratamiento y que pueda tener cada vez un estilo de vida que se parezca mucho más a la población general.
Y en términos de los seguros y del el CMS, ¿verdad?, que es el centro de Medicare, también tenemos que este año se implanta a partir de julio del 2025 algo que se conoce como el IOTA Model, que es un estudio que va a tratar de incentivar el que haya mayor transparencia en términos de los criterios que se usan y la accesibilidad para trasplante. Van a haber una serie de incentivos a diferentes niveles para promover el que más pacientes tengan acceso a la lista, que más pacientes sean evaluados, pero también promover el que tengamos mayor número de donantes disponibles. O sea que esto a la larga va a aumentar la accesibilidad de la población al trasplante. Bueno, hay varias cosas que es importante aclarar. La número uno, en la cual queremos ser bien enfático, es en que no tenemos que estar en diálisis para poder ser evaluados para un trasplante de riñón. Número dos, y bien importante, es el mito que hay en la población general o el miedo que hay inclusive dentro de las familias a evaluarse como un posible donante de órganos, ¿verdad? La donación de órganos para diferentes órganos sólidos es posible, pero en el caso específico de riñón es algo que se lleva estudiando hace muchos años, que llevada en centros con una buena calidad es segura para la población general, que aumenta la calidad de vida significativamente de nuestros pacientes, la sobrevida, y también tiene un incentivo emocional y psicológico para las personas que se convierten en donantes y que tienen ese deseo de ayudar a un ser querido. Bueno, nosotros tenemos varios programas de trasplante. Tenemos el programa de trasplante renal, que como su nombre lo indica, busca que estos pacientes que tienen enfermedad renal que requieran un trasplante o una terapia como diálisis puedan ser trasplantados, ya sea de un riñón proveniente de vivo o lo que es más comúnmente en nuestra población, un riñón proveniente de una persona que está en muerte cerebral. También podemos hacer un trasplante combinado de riñón y páncreas para aquellos pacientes que tienen diabetes y que requieren el uso de insulinas, que sería el criterio de inclusión más grande. Y paralelo a esto, nosotros podemos hacer la evaluación de un donante vivo para aquellos pacientes que requieren un trasplante de riñón. La oportunidad de un donante vivo produce varios beneficios tanto para el donante como para el receptor. El número uno es que es un órgano de mucha mejor calidad, que tiene una expectativa en términos de sobrevida del receptor mucho más alto, en términos de sobrevida de ese injerto, es decir, la duración de ese riñón funcional es mucho más larga también. Podemos hacer modificaciones en términos de la inmunosupresión que se necesita y hacerlo más personalizado dependiendo de las características de ese receptor y del donante. Y un beneficio muy bueno es que al ser una cirugía programada, tanto el donante como el receptor pueden encontrar el mejor momento para ellos para hacerlo. Y podemos trabajar entonces de una mejor forma para permitir que ambos lleguen a una mejor condición a esta cirugía. El proceso para convertirte en un donante vivo es básicamente llamar a nuestro centro de trasplante informando que tienes el deseo de evaluarte. Esa primera llamada no compromete en nada a esta persona, que en términos generales debe ser una persona con una salud en general bastante buena, obviamente que no tenga enfermedad renal previamente diagnosticada. Se le va a hacer una entrevista inicial telefónica en donde vamos a tratar de identificar factores de riesgo grandes que puedan contraindicar esa donación, y si no encontramos nada, traemos posteriormente a esa persona a una evaluación presencial con laboratorios ya más específicos y más profundos para determinar en términos cómo está todo su estado de salud y cuáles son los potenciales riesgos que esa persona tenga para minimizar esos riesgos posterior a la donación. En todo momento este proceso es voluntario y es completamente reversible. La persona que está interesada en convertirse en un donante, hasta el momento antes de ir a sala, puede decidir que ya no desea hacer esa donación y no hay ningún tipo de penalidad.
La información es completamente confidencial, no se va a revelar esta información bajo ningún motivo al posible receptor, así es que no queremos que haya nunca un compromiso emocional con el potencial receptor. Y luego de que es evaluado por varios especialistas en trasplante, se reúne un comité conformado por personas con experiencia en donación y en trasplante para determinar cuál es el riesgo específico que tiene cada una de estas personas, determinar que ese riesgo es el mínimo posible y entonces aprobar la donación. Hacemos una prueba de compatibilidad que número uno tiene que ser de grupo sanguíneo, determinar que esos grupos sanguíneos sean compatibles. La donación de órganos sigue las mismas reglas de la donación de productos sanguíneos. Posteriormente hacemos una prueba genética para determinar cuán parecidos o cuán distintos ellos son genéticamente. Hacemos un cruce. Si ese cruce no reacciona, entonces decimos que el trasplante es compatible y podemos entonces proceder a programar el mejor momento para ambas personas para hacer esa donación y ese trasplante. Bueno, el proceso de orientación del potencial recipiente debe comenzar con su nefrólogo primario y por eso insistimos en que cada vez esta conversación se tenga en estadios más tempranos de la enfermedad renal. Cuando un paciente tiene enfermedad renal estadio 3, lo cual usted va a discutir con su nefrólogo, es importante empezar a tener esa discusión de cuáles son las alternativas que ese paciente tiene en términos del reemplazo, cómo reemplazar la función de sus riñones que se está perdiendo. Y en términos generales, pues tenemos dos grupos, diálisis y trasplante. Ellos van a discutir con ese nefrólogo primario cuáles son las alternativas que tiene y vamos entonces a explorar la posibilidad de referirlo a un centro de trasplante. Una vez se recibe ese referido, procedemos a hacer una entrevista y procedemos a citar a nuestro paciente al centro, en donde va a ser orientado más profundamente por personal especializado en trasplante, coordinadoras que están formadas en trasplante, para explicarle cómo es el proceso de evaluación, el proceso durante y posterior a un trasplante. Una vez ese paciente ha sido orientado, evaluado y se decide que se va a añadir a la lista de espera, también tenemos un proceso de orientación durante la lista de espera. Si ese paciente no tiene un donante vivo, espera por un donante cadavérico y va a tener también un proceso de orientación durante este periodo para tratar de evaluar que su salud se mantenga en términos generales estable para que cuando sea llamado finalmente a esa oportunidad del trasplante esté en las mejores condiciones posibles y sepa, ¿verdad?, prepararse tanto emocional como financieramente para el reto de su trasplante. El Día Mundial del Riñón todos los años tiene una campaña con un mensaje específico y en este año 2025 el mensaje es que te preguntes si tus riñones están bien. Y eso quiere decir que tú reconozcas si tienes factores de riesgo para enfermedad renal, que los mencionamos, diabetes, hipertensión, enfermedades genéticas o enfermedades autoinmunes que te predispongan a tener una mayor riesgo de enfermedad renal. Si tienes alguna de estas condiciones, debes discutirlo con tu médico primario y pedirle que te haga pruebas de tamizaje o pruebas de laboratorios que permitan identificar si tienes enfermedad renal en estadios iniciales. Y si lo tienes, que se puede hacer el referido temprano a evaluación con el nefrólogo y posteriormente a una evaluación oportuna y temprana para trasplante. Así que lo más importante es identificar, que todas las personas identifiquen si tienen factores de riesgo y puedan tener esta discusión con sus médicos primarios. En el Día Mundial del Riñón nos complace acompañar a la población de pacientes de enfermedad renal en Puerto Rico, en especial a nuestra población de pacientes trasplantados, a continuar motivando a esta población a que cuide sus riñones, a que se tome sus medicamentos, a que asista a sus controles de salud programados, los que ya tienen enfermedad renal y los que tienen factores de riesgo. Invitarlos a que nos acompañen en este esfuerzo por seguir llevando calidad de vida y expectativa de vida y de salud a nuestros pacientes.
BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en nuestras redes sociales. Búscanos como @BeHealthPR.